Llegamos ahora al capítulo 26. En este capítulo 26 tenemos el censo de la nueva generación, es decir, de los nacidos en el desierto. Este es el principio de una nueva sección en el libro de Números. Tenemos aquí una nueva generación que se está preparando para entrar en la tierra prometida. Esta sección se extiende del capítulo 26 hasta el capítulo 36, o sea, hasta el final del libro de Números. Y pasaremos más bien deprisa por el resto del libro de Números. Tenemos aquí en el capítulo 26 de Números que el número de los israelitas ha descendido, debido a la gran mortandad acaecida al pueblo de Israel por su rebelión y pecado durante su marcha en el desierto. No vamos a tomar el tiempo para detallar el censo de cada una de las tribus, pero si usted lee todo el capítulo 26, notará que se ha reducido el total de los habitantes desde el primer censo. Por ejemplo, vemos el caso de los de la tribu de Rubén mencionados en el versículo 7 de este capítulo 26. Leamos. Estas son las familias de los rubenitas, y fueron contados de ellas 43,730. Ahora, si usted vuelve al primer censo allá en el primer capítulo, notará, según el versículo 21, que los contados de la tribu de Rubén fueron 46,500. Los contaron 40 años antes, cuando comenzaron su marcha en el desierto, y había 3,000 personas más que ahora. Si quiere, puede ir pasando por la lista y notará que hay una reducción similar que se ve en todas las tribus. En el versículo 51 de este capítulo 26 de Números, por ejemplo, dice, estos son los contados de los hijos de Israel, 601,630. Ahora, si lo comparamos con Números capítulo 1, versículo 46, donde dice que había 603,550, notamos que hay una pérdida neta de 1,820 habitantes en comparación al censo que se había efectuado 40 años antes. Usted recordará que Dios había dicho, fructificad y multiplicaos. Cuando Dios les estaba bendiciendo, ellos se multiplicaban. Pero su extravío por el desierto revela que estaban fuera de la voluntad de Dios. En lugar de crecer en número, decrecían. La vieja generación murió en el desierto, así como Dios les había dicho que morirían. Esa generación no podría entrar en la tierra prometida. Los versículos 64 y 65 de este capítulo 26 de Números dicen, y entre estos ninguno hubo de los contados por Moisés y el sacerdote Aarón, quienes contaron a los hijos de Israel en el desierto de Sinaí. Porque Jehová había dicho de ellos, morirán en el desierto, y no quedó varón de ellos, sino Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Esta es ahora la nueva generación. Todos aquellos que formaban parte de la vieja generación, aquellos que eran mayores de 20 años cuando entraron en el desierto, han muerto. Dios no hizo responsables a los que tenían menos de 20 años. Y esto puede darnos alguna indicación en cuanto a la edad de la responsabilidad. ¿Cuándo se alcanza? No lo sabemos, y no queremos sugerir que sea a los 20 años, pero creemos que es una edad mayor que la que muchos de nosotros sospechamos que es. Esta es pues una nueva generación con la excepción de 2 hombres, y vamos a conocer mejor a estos 2 hombres interesantes cuando lleguemos al libro de Josué. Y aquí concluimos el capítulo 26 de Números. Llegamos ahora al capítulo 27. En este capítulo 27, encontramos el lugar de la mujer bajo la ley y a Josué designado como sucesor de Moisés. Estamos en la sección final del libro de Números que hemos llamado una nueva generación. Vimos ya que cuando se tomó el censo, Josué y Caleb eran los únicos que habían sido contados en el primer censo. En otras palabras, todos los que durante el primer censo tenían 20 años o más murieron en aquel período de 40 años. Fueron años duros y la vida muy difícil en el desierto, y todos los mayores de 20 años perecieron. Tenemos entonces ahora una nueva generación, y esta nueva generación tendrá también nuevos problemas. Es mucho lo que se escucha hoy en día en cuanto a la brecha entre las generaciones, y creemos que realmente esto se ha exagerado demasiado. Siempre ha sido difícil que una generación entienda a la otra generación, porque cada generación enfrenta sus propios problemas particulares. Es muy interesante lo que alguien ha expresado en cuanto a esto de la brecha entre las generaciones de la manera siguiente. Cuando uno es joven, critica a la vieja generación, y al llegar a viejo, critica a la nueva generación, y parece que así es la naturaleza humana, amigo oyente.
Bueno, llegamos ahora al capítulo 27 de este libro de Números, y tenemos como tema aquí el lugar de la mujer bajo la ley. Este es un capítulo extraordinario porque presenta un nuevo problema. En realidad Moisés no sabía qué hacer. Tuvo que acudir directamente al Señor porque, según las leyes de las otras naciones, las mujeres simplemente no valían nada. El hecho es que las trataban como propiedades o enseres. Veamos entonces el versículo 1 que describe junto con los versículos 2 al 5 el problema. Vinieron las hijas de Zelofead, hijo de Efer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de Manasés, hijo de José, los nombres de las cuales eran Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Y aquí solo quisiéramos decir que si es que le han nacido muchas hijas a usted, amigo oyente, y se le han agotado los nombres para ponerles, pues aquí tiene usted una lista de nombres que bien puede utilizar. Vea usted, Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Estas eran las hijas de Zelofead, aquí en este capítulo 27 de Números. Continuemos pues ahora con los versículos 2 al 5. Y se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar, y delante de los príncipes, y de toda la congregación, a la puerta del tabernáculo de reunión, y dijeron, Nuestro padre murió en el desierto, y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió, y no tuvo hijos. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia, por no haber tenido hijo? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Y Moisés llevó su causa delante de Jehová. Es fácil ver el problema. Este hombre, Zelofead, murió en el desierto. Tenía 5 hijas, pero no tuvo ningún hijo varón. Según la ley de aquel entonces y según la ley mosaica, parecía que solo eran los hijos varones quienes podían heredar una propiedad. Al parecer, las mujeres simplemente se excluían. Por otra parte, era cierto que las leyes de las otras naciones sí las excluían. Consideraban que las mujeres no valían nada. ¿Qué pueden hacer entonces? Bueno, estas hijas de Zelofead parece que eran bastante emprendedoras. Pero dejaremos el caso para considerarlo en nuestro próximo programa, Dios mediante, porque nuestro tiempo ya se ha agotado. Así es que, amigo oyente, le invitamos a acompañarnos en nuestra próxima audición. Será pues hasta entonces que Dios le bendiga ricamente. Continuamos hoy estudiando el capítulo 27 de Números, que comenzamos en nuestro programa anterior, y decíamos que Moisés estaba encarando un problema que no sabía en realidad cómo resolver. Por tanto, tuvo que acudir directamente al Señor. Ahora, el problema era que Zelofead había muerto en el desierto, junto con la generación vieja, y había dejado 5 hijas, pero no tenía ningún hijo varón. Y según la ley de aquel entonces, y de acuerdo con la ley mosaica, parecía que solo eran los hijos varones quienes podían heredar una propiedad. Al parecer, las mujeres simplemente quedaban excluidas. Por otra parte, era verdad que las leyes de las otras naciones sí las excluían. Consideraban que las mujeres no valían nada. ¿Qué van a hacer entonces? Bueno, estas hijas de Zelofead parece que eran bastante emprendedoras. De modo que se dirigen a Moisés y le piden que les dé heredad entre los hermanos de su padre. Se oye mucho hoy en día hablar en cuanto al feminismo y la emancipación de la mujer. Y en verdad la Biblia misma tiene mucho que decir en cuanto a los derechos de la mujer. Hay quienes han tratado de hablar en contra de la Biblia, diciendo que es un libro que favorece siempre al hombre a expensas de las mujeres. Pero por más que leemos la Biblia, vemos que la palabra de Dios le da a las mujeres sus derechos y deben ejercerlos. Un versículo clave en cuanto a este asunto lo tenemos en la epístola a los Gálatas, capítulo 3, versículo 28, donde el apóstol Pablo, por inspiración divina, dice que en Cristo no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Volviendo ahora al pasaje en cuestión aquí en Números capítulo 27, vemos que Moisés realmente no sabía qué hacer. Por eso decidió llevar su causa delante del Señor. Moisés simplemente tuvo que decir, bueno, niñas, yo no sé qué decir. Sí, veo que tienen ustedes una causa justa, pero según las leyes y las costumbres del día, es cierto que no van a heredar nada. Ahora veamos qué es lo que Dios responde a Moisés. Leamos los versículos 6 y 7 de este capítulo 27 de Números.
Y Jehová respondió a Moisés diciendo, Bien dicen las hijas de Zelofead, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre, y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Vemos aquí que sin duda alguna, Dios respalda los derechos femeninos. Esta es una de las leyes más extraordinarias imaginables. Vivimos en un día cuando la discusión en cuanto a los derechos femeninos es muy común, y es muy difícil para nosotros colocarnos en los tiempos cuando trataban a las mujeres como propiedades o bienes. En realidad, las trataban casi como animales. Pero lo peor es que esto todavía ocurre en ciertos lugares del mundo. Hay algunos misioneros que trabajan en algunas tribus indígenas bastante primitivas, y ellos cuentan que, según la costumbre de algunas de estas tribus, las muchachitas son vendidas a los hombres aún antes de cumplir los 10 años. También acostumbran cambiarlas como uno cambiaría un animal por otro. La mujer de hoy en día debe dar gracias por la palabra de Dios, porque es la Biblia la que primero dio a las mujeres sus derechos debidos. Creemos que lo que dice el versículo 7 aquí en el capítulo 27 de Números es una cosa maravillosa. Escuche usted, dice, Bien dicen las hijas de Zelofead, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre, y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Ahora, basándose en ese caso, Dios les da un principio de conducta y una ley. Esto lo vemos ahora en los versículos 8 al 11. Leamos estos versículos. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, Cuando alguno muriere sin hijos, traspasaréis su herencia a su hija. Si no tuviere hija, daréis su herencia a sus hermanos. Y si no tuviere hermanos, daréis su herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tuviere hermanos, daréis su herencia a su pariente más cercano de su linaje, y de éste será. Y para los hijos de Israel, esto será por estatuto de derecho, como Jehová mandó a Moisés. Recuerda, amigo oyente, que esto sucedió alrededor de 1500 años antes de que Cristo viniera al mundo. Y es por esto que tenemos que decir que admiramos el carácter audaz y emprendedor de estas mujeres, y también admiramos la fe de estas mujeres, pues debe haber sido maravillosa. El escritor a los Hebreos nos dice en el capítulo 11 de su carta, versículo 6, que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Estamos seguros que estas eran mujeres de fe. Pidieron con fe, y por fe Dios les dio su heredad. Realmente no había ninguna ley entonces que declarara que ellas podían heredar la tierra. De modo que la fe era el único recurso que tenían las 5 hijas de Zelofead cuando solicitaron la posesión de la heredad de su padre. No era la costumbre del día, ni había ley escrita declarando que podían obtenerla. Por eso la pidieron con fe. Y hay una maravillosa lección para nosotros hoy en día, amigo oyente. La Biblia dice en Efesios 1, versículo 3, que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Estamos seguros que Dios nos oye y nos contesta, no solo en cuanto a las bendiciones espirituales, sino también en cuanto a las cosas materiales. Creemos que la mayoría de nosotros somos más o menos mendigos porque no nos acercamos a Dios como sus hijos, hijos de Dios, para pedirle lo que deseamos. Dios quiere ser bueno con nosotros. Pero según el apóstol Santiago lo dice en el capítulo 4 de su carta, versículos 2 y 3, no tenemos lo que deseamos porque no pedimos. Pedimos y no recibimos porque pedimos mal para gastar en nuestros propios deleites. Un estudiante que estaba cursando estudios en el seminario trabajaba también en uno de los periódicos de su ciudad y recibía allí los avisos clasificados. Cuando alguien llamaba para vender un automóvil usado, a veces él mismo iba a verlo y si el precio era bueno, pues lo compraba y lo manejaba por más o menos un año. Y entonces, al revenderlo, por lo general recibía lo que había pagado. Pues bien, al graduar del seminario, este estudiante le pidió al Señor que le diera un buen carro usado. Pero, ¿sabe usted, amigo oyente, lo que hizo Dios? El Señor le dio un carro nuevo. Ahora bien, nos preguntamos, ¿por qué este joven no le pidió un carro nuevo? Bueno, es que somos simplemente mendigos, amigo oyente. No sabemos qué pedir. Tenemos posesiones, maravillosas posesiones espirituales en Cristo Jesús, y nada le agrada más a Dios
que se las pidamos por la fe. Estas mujeres, pues, vinieron en la simplicidad de la fe y pidieron la posesión que era de su padre. Hoy en día nosotros tenemos posesiones espirituales. Pidámoslas a Dios entonces. Digámosle a nuestro Padre Celestial que queremos nuestra heredad que nos corresponde y que queremos tener estas bendiciones espirituales. Él nos quiere bendecir, amigo oyente. ¡Cuán maravilloso es esto! Pasamos ahora a un tema totalmente diferente que es tratado en la segunda mitad de este capítulo. Es como un traspaso del mando, o por lo menos los preparativos para designar a un sucesor de Moisés, quien ahora debe prepararse para la muerte. Llegamos aquí a una porción un poco triste. Hemos estado siguiendo a Moisés por mucho tiempo. En realidad, él es el autor de los libros del Antiguo Testamento que hemos estado estudiando hasta ahora, y por tanto, hemos estado con él desde el Génesis hasta ahora. Pues bien, ahora tiene que prepararse para partir de esta escena terrenal. Leamos los versículos 12 hasta el 14 de este capítulo 27 de Números. Jehová dijo a Moisés, «Sube a este monte Abarim, y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Y después que la hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo, como fue reunido tu hermano Aarón. Pues fuisteis rebeldes a mi mandamiento en el desierto de Sin, en la rencilla de la congregación, no santificándome en las aguas a ojos de ellos. Estas son las aguas de la rencilla de Cades en el desierto de Sin». ¿Se acuerda usted de esa escena, amigo oyente? Es una referencia al caso en que Moisés golpeó 2 veces esa peña, después que Dios le había dicho que le hablara. Moisés se enojó y no obedeció a Dios. Esta peña era un tipo de Cristo y Moisés no protegió el significado de aquel tipo cuando desobedeció a Dios. Cristo fue herido una sola vez por nosotros. Hoy en día eso provee el agua viva para nosotros. Y porque Moisés desobedeció en algo de tanta importancia, pues solo puede mirar la tierra y no se le permite entrar en ella. El Dr. McGee, autor de estos estudios bíblicos, nos cuenta que cuando él era profesor en el seminario, solía hacerle algunas preguntas capciosas a sus estudiantes. Una de ellas era si había o no entrado Moisés en la tierra prometida. Y la mayoría de los estudiantes decían que no había entrado. Pero de vez en cuando había un estudiante que contestaba que sí, que Moisés había entrado en la tierra prometida. Y claro que entró, amigo oyente, pues estuvo allí con el Señor Jesucristo en el monte de la transfiguración. Claro es que eso fue después de su muerte. Aquí Moisés solo pudo echarle un vistazo a la tierra prometida. Dios no le permitió entrar en la tierra en ese entonces, y es un hecho que la desobediencia impide que nosotros entremos en nuestras posesiones espirituales. Si dudamos o no creemos en Dios, esto siempre conduce a la desobediencia. Y esto fue exactamente lo que le pasó a Moisés. Hoy en día, amigo oyente, la desobediencia también nos roba a muchos de nosotros. Veamos ahora cómo es escogido el sucesor de Moisés. Leamos los versículos 15 hasta el 19 de este capítulo 27 de Números. Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo, «Ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor». Y Jehová dijo a Moisés, «Toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar, y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos». Tenían que nombrar a un sucesor para tomar el lugar de Moisés. Tenía que ser un hombre lleno del Espíritu. Y permítanos, amigo oyente, poner en claro que la imposición de manos no fue lo que causó que fuese lleno del Espíritu. Este rito de por sí no le dio ningún poder. Lo único que puede ser transmitido mediante la imposición de manos son los microbios. Lo que sí indica es una sucesión o identificación con alguien o con cierto propósito. Usted recordará que la iglesia, según el libro de los Hechos, puso sus manos sobre Pablo y Bernabé y los envió a Antioquía. Ahora, ¿les dio esto algún poder especial? De ninguna manera, amigo oyente. El poder viene por el Espíritu Santo de Dios. Fue para mostrar que debían representar a la iglesia. La iglesia reconoció así su asociación con estos dos hombres en el empeño misionero.
Este es el verdadero significado de la imposición de manos. Bien, Josué entonces es el que va a ser el sucesor de Moisés. Después que Moisés entregue la obra, este hombre Josué es quien se dedicará a ella. Aprenderemos mucho más en cuanto a este hombre cuando lleguemos a nuestro estudio allá en el libro de Josué. Y queremos decir aquí que creemos que Josué fue el hombre más sorprendido en todo el campamento cuando le escogieron como sucesor de Moisés. En cierta manera, él era el hombre más improbable para suceder a Moisés. ¿Y sabe por qué, amigo oyente? Porque era un hombre común y corriente, un hombre ordinario, digamos. Ninguno sale diciendo aquí que Josué tenía gran potencial, que tenía gran habilidad para ser líder, ninguna de estas cosas que tanto se oye decir hoy en día. Al parecer, Josué no tenía estas cualidades. Era un hombre ordinario. Y esto es muy importante reconocerlo porque Josué revela lo que Dios puede hacer con un hombre ordinario. Y tenemos que decir que el libro de Josué siempre nos ha servido de muchísimo ánimo. Josué y también el libro de los jueces. Estos dos libros revelan el hecho de que Dios puede tomar a hombres ordinarios y si quieren ser usados por Él, y si se entregan a Él, Dios toma a tales hombres y los usa. Esto quiere decir que me puede usar a mí porque soy ordinario. Y significa que muy bien puede usarle a usted también, amigo oyente. Por tanto, Josué es el escogido. Es nombrado para tomar el lugar de Moisés. En el tiempo debido, después de la muerte de Moisés, que se describe al fin del libro de Deuteronomio, Josué se hace cargo de la obra. Leamos entonces los versículos 22 y 23 de este capítulo 27 de Números. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos, y le dio el cargo, como Jehová había mandado por mano de Moisés. Y aquí concluye el capítulo 27 de Números.